Bueno, chicos, continuando con lo de la temperatura, hay que considerar que las escalas para la medida de la temperatura son tres, que es Celsius, Fahrenheit y Kelvin. ¿Cómo las podemos medir? Gracias a la termometría. Esto quiere decir que es la creación de instrumentos que puedan medir las diferencias de temperatura. La temperatura, cabe mencionar, que van a tener como referencia principalmente el punto de congelación y el punto de ebullición del agua. Bueno, si vamos a tener escalas para medir la temperatura, pues vamos a tener, por ejemplo, la Celsius y la Fahrenheit. La Kelvin es la escala absoluta, ¿ok? El cero absoluto quiere decir que es cuando no hay movimiento ya de ninguna partícula, ni de electrones ni de protones, ¿ok? Pero en el caso de la Celsius o la Fahrenheit, toma en cuenta como el valor como cero, el punto de fusión del agua, o sea, cuando se empieza a pasar de líquido a sólido, y el de ebullición corresponde al 100. En la Fahrenheit, el punto de fusión serían 32 grados y el de ebullición 212. Como va a haber una variación de Celsius de 100 grados centígrados y el de Fahrenheit 180 grados, ¿cómo serían estas conversiones? Bueno, quiere decir que si en 100 grados, bueno, de 0 grados centígrados, va a haber 100, a 100 va a ser el de ebullición, el de Fahrenheit va a ser de 32 hasta 180, ¿ok? Por lo tanto, si hacemos un despeje, va a decir que 100 sobre 180 por grados Fahrenheit, los que sea que nos digan, menos 32. 100 entre 180 es 1 sobre 1.8. Por lo tanto, sería grados Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Esa sería nuestra fórmula final para el despeje y hacer estas separaciones, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos 90 grados Fahrenheit y queremos volverlos a grados centígrados, sería 90 menos 32 sobre 1.8 y ya nos da que es 32.22 grados centígrados. Y si por lo contrario queremos de centígrados a Fahrenheit, serían 20 por 1.8 más 32 y nos da 68 grados Fahrenheit. Si se fijan, es nada más hacer despejes, ¿no? Despejar dependiendo de lo que nos estén solicitando. Bueno, acá les dejo un ejercicio para que repasen. Quiero que me conviertan de 110 grados Fahrenheit a Celsius y de 37 grados Celsius a Fahrenheit. Ese sería el ejercicio para repaso, ¿ok? Bueno, si estamos hablando de calor, también va a haber un coeficiente de dilatación térmica. En quiere decir que mide el cambio relativo del incremento de longitud o de volumen de los cuerpos en el incremento y decremento de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los sólidos, cuando incrementa su temperatura cierta cantidad de grados, se puede expandir, puede estirarse, por así decirlo. Y cuando se reduce su temperatura, se contrae. En los gases va a ser lo mismo, ¿no? Si se incrementa la temperatura, va a haber mayor movimiento y va a querer expandirse este gas. Mientras menor sea la temperatura, va a empezar a unirse más estas moléculas, ¿ok? En los gases va a haber un coeficiente de dilatación. Es aproximadamente al recíproco del número de 273 por grado Celsius. Así es que quiere decir que por cada grado centígrado que incremente, el volumen va a incrementar una 273ava parte. Y en caso contrario, si se disminuye la temperatura, también el volumen va a decrecer en una 273ava parte. Eso es lo que querría decir la dilatación de los gases. En las fuerzas moleculares involucradas en la fuerza de dilatación térmica, pues quiere decir que, por ejemplo, también los sólidos van a incrementar su distancia, ¿no? Por ejemplo, si en un puente que esté en Estados Unidos, que es de un puente de 1 kilómetro, por ejemplo, en un cambio de temperatura que fuera de mínimo de menos 10 grados centígrados o un máximo de 40 grados centígrados en verano, pues este puente aumentaría 55 centímetros. Por sus dimensiones tal vez no sería tan visible, pero habría este incremento. Esto es lo referente a los sólidos, ¿ok? Pero vamos a tener
cantidad de calor. El calor, o en lugar de medir el calor en joules, que es newton por metro, se acostumbra a comparar el calor en base a la cantidad de calor necesario para aumentar una cierta cantidad de agua. En esto, ese calor se le va a llamar caloría, o BTU, que es la unidad térmica británica que equivale a 252 calorías. Solo un paréntesis, no es la misma caloría que la que nosotros consumimos, ¿ok? La que nos recetan o lo que nos sugieren los nutriólogos, esas calorías son gran caloría o supercaloría, donde es equivalente a kilocaloría, o sea, 1000 calorías, ¿va? Esas son muy distintas. Nosotros estamos hablando de solamente calorías relacionado a la unidad de masa y la temperatura, ¿va? Pero bueno, el calor lo vamos a estudiar o medir con la calorimetría, que es la cantidad de calor desprendida o absorbida en una reacción mecánica, eléctrica, química o demás. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos que llegan a ser liberación o absorción de calor para su funcionamiento. Y la calorimetría va a estudiar esto, va a medir esto. Esto, como está relacionado con la obtención de algo por medio del calor, está dentro de la termodinámica. Recuerden que la termodinámica va a estudiar esta interacción entre la energía y la obtención de algún trabajo, ¿va? La capacidad calorífica por unidad de masa se conoce como calor específico. Es principalmente como, por ejemplo, cuando tienes agua a cierta temperatura y sumerges algo de mayor temperatura, vamos a ver en qué tiempo llegan a un promedio o a un equilibrio, y también se va a ver cuánto incrementó la temperatura del agua que tenía, bueno, después de haber ingresado ese cuerpo cálido. ¿Ok? A esta absorción se le va a ver, o bueno, va a estar relacionada con el calor específico. De ahí también vamos a tener el calor de vaporización, ¿ok? Bueno, con respecto a esto también tenemos el calor de vaporización, como había dicho. En esta es la cantidad de energía necesaria para cambiar un gramo de sustancia en estado líquido a gaseoso, o en el punto de ebullición. ¿Qué quiere decir que un mol de agua son 18 gramos? Si el cambio es de agua a vapor en 100 grados centígrados, entonces, por la ley del gas ideal, ese volumen incrementará una proporción por las temperaturas absolutas, que es 373 Kelvin sobre 273 Kelvin, o sea, a 30.6 litros. ¿Qué queremos decir? Que, por ejemplo, vamos a tener una expansión de 30.600 sobre 18 es igual a 1.700 cuando está evaporada a 100 grados centígrados. O sea que va a haber un incremento de 1.700 veces su volumen si alcanza esta temperatura de los 100 grados centígrados. Por ello hay que tener muchísimo cuidado cuando se apaga un incendio con agua, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua es un líquido que puede vaporizarse, que puede volverse un gas. Así es que si hay una temperatura muy elevada, puede generarse este problema. Bueno, y es por eso que los bomberos llevan una formación muy estricta para que ellos sepan estos riesgos, sepan cómo manejarlos, sepan qué hacer, ¿no? Porque tal vez uno, confiado por lo que ve en películas, llegue y solamente eche agua, pero si no considera esto, pues uno sin tener los conocimientos podría generar un accidente, ¿no? Porque no considera este incremento de volumen. Bueno, en base a esto, va a haber cambios en la temperatura de ebullición con la presión. Por ejemplo, la temperatura a la que hierve un líquido, o bueno, el agua, por ejemplo, no va a ser fija. ¿Por qué? Porque va a depender de dónde esté ubicado. Entre mayor presión, pues va a haber una diferencia de temperatura, ¿no? A menor presión también va a haber una diferencia de temperatura. Es por eso que el pulsómetro de Franklin, o llamado hervidor de Franklin, muestra que la temperatura de ebullición depende de la presión. En él tenía dos esferas de vidrio que estaban unidas. Estaban a una presión muy baja, por lo que el agua no sufre más presión de la tensión de su vapor, que es débil a temperatura ordinaria.
con la simple temperatura corporal, con que agarrara con la mano esa esfera, pues empezaba a hervir el agua que estaba adentro. ¿Por qué? Porque la presión en la cual estaba, ¿ok? Bueno, hasta aquí llega el video de hoy, chicos. Perdón, este video, continuamos en el siguiente.